¿Cuál teoría explica mejor el origen del hombre? ¿Dios o la evolución? Hablemos primero de la evolución. Según esta teoría, el universo se formó hace miles de millones de años. Esto debido a una gran explosión, conocida como el Big Bang. Esta explosión dio origen a las galaxias, a los planetas y a todos los demás cuerpos celestes. Todo esto en un gran periodo de tiempo. Cuando nuestro planeta se formó, tardó aún millones de años en tener las condiciones necesarias para formar vida. En nuestro planeta, la vida comenzó con organismos microscópicos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero fueron evolucionando hasta convertirse en seres más complejos. Después de millones de años de evolución, surgieron los primates, especie de la cual descendemos. Estos seres mostraron una inteligencia superior a la de otras especies, y gracias a ello pudieron dominar el mundo. Ahora bien, de todo esto que acabo de decir, existen miles de pruebas. Hay fósiles de nuestros ancestros, y con ellos se puede observar claramente el proceso evolutivo que tuvo nuestra especie hasta llegar a ser lo que ahora somos. Hasta Lucy, nuestro ancestro más famoso, salió en una película de Scarlett Johansson. Nuestro cuerpo aún tiene vestigios de la evolución, es decir, tiene órganos, huesos o músculos que ya no nos son útiles. Por ejemplo, el coxis, que era el inicio de nuestra cola, o las muelas del juicio, que servían para desgarrar la carne cruda de los animales. En fin, hay miles de pruebas de la evolución y de cómo se creó la vida en la Tierra. Pero ahora vamos a hablar del creacionismo. Esta teoría es muy simple. Según esta teoría, Dios, que es un ser todopoderoso, decidió crear el universo y creó la Tierra en tan solo 7 días y 7 noches. Creó a Adán, el primer hombre, pero para que no se sintiera solo, Dios tomó una costilla de Adán y la convirtió en Eva, la primera mujer. Adán y Eva eran la obra maestra de Dios, ya que estaban hechos a su imagen y semejanza. Y Dios puso a todas las demás criaturas de la tierra a disposición de los hombres, para que les sirvieran de vestido y alimento. Según la Biblia, que es de donde se basa la religión, la Tierra tiene aproximadamente unos 4000 años. Es decir, que para la religión, los dinosaurios no existieron. Y tampoco pueden explicar cómo es que la cultura egipcia ya tenía sus pirámides construidas antes de ese tiempo. Lo que quiero decir con esto es que no existe una prueba concreta del creacionismo. No hay nada. Todo se basa en un libro escrito hace cientos de años por hombres. Entonces, ¿cuál de las dos teorías es más lógica? Si bien es cierto que la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución dejan algunas interrogantes, es mucho más coherente que pensar que fuimos inventados por un ser superior. Esto debido a que la mayoría de los religiosos rechazan la evolución, porque se les hace ridículo pensar que los humanos somos parientes de los monos. Pero no se les hace ridículo un ser todopoderoso, una serpiente que habla, estatuas de sal y tantas otras cosas absurdas de la religión. ¿Ustedes qué piensan?